Mientras que en el resto de ciudades del mundo, las redes del metro acostumbran a realizar trayectos centro-periferia, norte-sur u oriente-poniente, en la Ciudad de México nos quedamos atrapados en los años 40 con un falso concepto de líneas alimentadoras, que lo único que generan es una visión segregacionista y de injusticia espacial para los habitantes que viven más lejos de la denominada ciudad central. Son aquellos los que sufren más las carencias de un transporte masivo eficiente, los que más invierten en sus traslados y los que más desgastan su calidad de vida, con horas de sueño perdidas, horas eternas de traslado que podrían invertirse en su familia, hobbies o simplemente ejercer el derecho humano al descanso. Y también los de la periferia son los más discriminados y violentados. No hay ninguna razón para ver ese odio irracional a otros seres humanos como nosotros en redes sociales o en la vida cotidiana. Pero todo esto ¿a qué va? Pues este cúmulo de vivencias tienen un nombre. Este se llama Línea A del Metro de la Ciudad de México. Y en este video te explico cómo y por qué debería ampliarse en una solución similar a la que propongo. Así que sin más, arranquemos. Es bien conocido que el oriente del Valle de México es la región más golpeada, no solamente en los aspectos socioeconómicos como podemos ver en este mapa, que los niveles más altos de rezago social se encuentran en ese sector, sino también en los aspectos de movilidad. Como podemos ver en ese otro mapa, el oriente es uno de los sectores con mayor concentración de población. Sin embargo, existe una escasa conectividad con sistemas de transporte masivo, lo que provoca grandes aglomeraciones de población en los principales nodos de entrada a la ciudad, siendo Pantitlán, Santa Marta, San Lázaro, La Paz, entre otros. Si vemos los datos duros y el sentido común, la gente que usa esta línea A no tiene como línea de deseo final llegar a Pantitlán, siendo su terminal actual, ya que la población tiende a dirigirse a la zona centro de la ciudad o la zona poniente, aquella que concentra la mayor cantidad de unidades económicas, como lo podemos ver también en este mapa. Con los datos de la encuesta de movilidad origen-destino del INEGI, podemos ver las líneas de deseo de la población del oriente de la ciudad un poco generalizada. Tan solamente con ver los patrones de Iztapalapa, notamos como los principales destinos de viaje son las alcaldías de Cuauhtémoc y Coyoacán. Con Ciudad Nezahualcóyotl vemos un patrón similar, con viajes principalmente a la Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco. Para el municipio de La Paz, donde se encuentra la terminal de la línea A, esos patrones se replican igualmente. Lo mismo se podría decir de otros municipios vecinos de la zona sureste del Valle de México, como lo son Valle de Chalco e Ixtapaluca. Lo que tienen en común todos estos municipios son sus patrones de movilidad a la zona central y a las zonas de mayor concentración de empleos, servicios o resumidamente unidades económicas. Ampliar la línea A al poniente de la ciudad no solamente haría un viaje más placentero y confortable y directo para los usuarios de la zona oriente, sino también sería una medida de justicia social, romper con la segregación y el clasismo histórico que ha vivido la periferia y así romper con este estigma social. Las líneas A y B como tal no deberían existir, en su lugar deberían ser catalogadas como lo que realmente son, las líneas 10 y 11 del metro respectivamente, porque seguir cayendo en esta discriminación institucional que provocó el Estado desde la concepción de esas líneas seguirá provocando discusiones sin sentido sobre una línea imaginaria y política que divide lo que es la ciudad y el Estado de México, cuando realmente vivimos en una sola ciudad, que el Estado dividió a su conveniencia para disminuir la cohesión social y la participación ciudadana al generar una identidad artificial para ambas entidades, provocando este odio irracional de forma colectiva e inconsciente. Pero, hablando de la línea B, ¿por qué esta línea sí parte del centro a la periferia y la línea A no? Es un tema más largo para ahondar en este video, pero la línea B tuvo la fortuna de fusionar dos proyectos de metro en uno solo, evitando que Villa de Aragón haya sido la terminal de la línea B y replicar el mal llamado concepto de línea alimentadora como lo vivió la línea A. Si hacemos un espejo a la línea B, podemos visualizar a la famosa línea 11 del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996, que iba de Santa Mónica a Bellas Artes. Como vemos, es prácticamente la misma línea pero en espejo, también con un patrón de centro-periferia, pero aplicado al poniente de la ciudad. Sin embargo, en el sector sur no se ha visto algo similar en ningún plan maestro. En la zona surponiente esto es comprensible por factores geomorfológicos. Sin embargo, en el sector suroriente la línea A podría desempeñar este papel de ser una línea diagonal
que se incruste en la periferia del sureste del Valle de México y se adentra a la famosa ciudad central de la capital, así como lo hace la línea B del metro y lo que planeaba ser la línea 11 en su plan maestro original. Y bajo este planteamiento es así como llegaríamos a ver este resultado, una línea del poniente, centro y suroriente de la zona metropolitana del Valle de México, la línea 10 de Constituyentes a Valle de Jico, una línea que rompa con estigmas sociales, xenofobia, segregación y que atienda una necesidad real de traslados origen-destino, contrastados con ciencias sociales y ciencias exactas. ¿Cuál es la ruta que planteo para esta línea 10 del metro? ¿Con cuántas estaciones? ¿Cuáles podrían ser sus principales retos? Pues estas preguntas las desarrollaremos a lo largo de este segundo bloque, no sin antes recordarte que este video fue posible gracias a los miembros del canal, ya que este fue el tema ganador en la encuesta que realizo mensualmente para ellos. Si quisieras participar en esas dinámicas y elegir el video del próximo mes, considera formar parte de los miembros y gozar de estos y más beneficios. Una vez hecha esta pequeña pausa, pasemos a ver cuál es la ruta que propongo y sus estaciones. Muy similar a mi propuesta de cómo descentralizar Pantitlán, esta línea 10 también tendría como objetivo este punto, por lo que su ampliación poniente partiría desde la estación Agrícola Oriental. También se volvería subterránea, pero en vez de desviarse para llegar a Pantitlán, se dirigiría al oeste y se encontraría con un primer gran reto, el viaducto Río de la Piedad, que tendrá que pasar por debajo aplicando una técnica similar a la que hizo la línea 3 en el intertramo de Centro Médico Etiopía o como lo hizo la línea 8 en la interestación de Santa Anita a La Viga. Posteriormente, el cajón subterráneo se incorporaría al eje 1 Sur, avenida Francisco Morazán, pasaría por debajo del circuito interior y el eje 1 Sur se convertiría en Fray Servando Teresa de Mier. Posteriormente, la solución constructiva se volvería de túnel escudo, es decir, de tuneladora. Así sería sobre el resto del eje 1 Sur. Un segundo gran reto sería pasar por debajo de la Plaza Tlaxcoaque. A pesar de que con la tecnología actual esto no representaría grandes dificultades, existe la posibilidad de encontrar vestigios arqueológicos que puedan complejizar el paso de la ampliación. La tuneladora seguiría sobre la diagonal 20 de noviembre, la calle Doctor Velasco, pasaría por debajo del Jardín Pushkin. Y así se incorporaría a la avenida Álvaro Obregón, donde sin muchas dificultades seguiría sobre esta vialidad una pequeña sección de la avenida Tamaulipas y se incorporaría a la avenida Michoacán, volviendo a pasar por el circuito interior ahora en su otro extremo. Se convertiría en túnel profundo a partir de ese punto. Continuaría sobre la calle José María Tornel para concluir sobre la avenida Constituyentes, antes del túnel de la línea 7 del metro, en una estación tipo cajón profundo como lo haría la línea 12 en su terminal Mixcoac. Pasando al otro extremo de la línea 10, esta también puede ser ampliada, partiendo desde su terminal actual La Paz. La ruta podría seguir con una solución subterránea sobre la carretera federal México-Puebla, donde a la altura de la zona arqueológica de Tlalpizáhuac se convertiría en túnel escudo para desincorporarse de la carretera federal, para pasar por debajo del canal de la Compañía e incorporarse a la avenida Alfredo del Mazo. Con la tuneladora pasaría por debajo de la México-Puebla y continuaría su trayecto de forma subterránea hasta finalizar en la avenida Isidro Favela, en medio del municipio de Valle de Chalco. Con esta ruta propuesta se podría tener una línea 10 con una longitud de 34.4 kilómetros de extensión, que suena demasiado para estándares de la Ciudad de México, pero si lo comparamos con la longitud de la línea 1 del metro del Perú, vemos que Lima hasta la tiene más larga, con 34.6 kilómetros. Tan solo con este ejemplo te podrás imaginar qué tan largas pueden llegar a ser las líneas del metro en el resto del mundo. Dígase Estados Unidos, Inglaterra, España, Japón, New Largo, etc. Porque una de las cosas que me di cuenta mientras investigaba la longitud de líneas de metro en el resto del mundo, incluyendo Latinoamérica, es que nuestras líneas de la Ciudad de México son de juguete al lado del resto del globo. Así que recapitulando, serían 34.4 kilómetros de longitud con 24 estaciones, recordando que la línea A desde su concepción ha sido una línea expresa, así que respetando ese diseño de inicio, propuse las interestaciones igual de largas, con estaciones en lugares de alto interés o de importancia, así como priorizando conexiones con la red de movilidad integrada. De este modo, las 24 estaciones propuestas son las siguientes: Terminal Constituyentes, Juanacatlán, Condesa, Roma, Niños Héroes, Doctores, Pino Suárez, Fray Servando, Venustiano Carranza, Galindo, Puebla, Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Tepalcates, Guelatao,
Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes, La Paz, Tlalpizahua, Ayotla, Puente Rojo y Terminal Jico. Una vez que comentamos todas las características generales de esa línea 10, pasemos a ver la ubicación para cada estación propuesta, así como los iconos, que en este caso quise experimentar y los iconos para las estaciones nuevas los hice con una inteligencia artificial. Además, por último, veremos algunas consideraciones adicionales, como el por qué esta ruta únicamente llega hasta Jico y no llevarla más allá. Así que pasemos al tercer y último bloque de este video. Iniciamos con el poniente en la estación Constituyentes, de solución Cajón Subterráneo Profundo. Se encontraría bajo la avenida Constituyentes entre las calles Ignacio Esteva y Melchor Musquiz. Conectaría con la línea 7 del metro, direcciones El Rosario, Barranca del Muerto, y con la línea 3 del cablebús con dirección Vasco de Quiroga. Juanacatlán, estación de tipo túnel profundo, se encontraría bajo la Plaza de los Compositores, a la altura de la avenida Michoacán y la calle José María Tornel, en la intersección con el circuito interior. Conectaría con la línea 1 del metro, direcciones Observatorio Pantitlán, beneficiando a las colonias Hipódromo Condesa, San Miguel Chapultepec y Condesa. Condesa, estación de tipo cajón profundo de tuneladora, se encontraría bajo la avenida Tamaulipas en su intersección con las calles Juan Escutia y Parque España. Su icono representa al Foro Lindbergh, encontrado a 230 metros de distancia de la estación dentro del Parque México. Conectaría de forma indirecta con la línea 2 del trolebús, dirección Chapultepec-Pantitlán, beneficiando a las colonias Condesa e Hipódromo. Roma, se encontraría sobre la avenida Álvaro Obregón en su intersección con la avenida Monterrey y la avenida de los Insurgentes, frente al jardín Juan Rulfo. Conectaría con la línea 1 del Metrobús, direcciones Indios Verdes El Caminero. Su icono representa el Coliseo Romano, beneficiaría de forma directa a la colonia Roma Norte. Niños Héroes, igualmente su solución constructiva sería de túnel escudo. Se encontraría bajo la calle Dr. Ildefonso Velasco, casi esquina con la avenida Niños Héroes. Beneficiaría a la colonia Doctores y conectaría a la línea 3 del metro, direcciones Indios Verdes Universidad, y con la línea 3 del Metrobús, direcciones Tenayuca Santa Cruz Atoyac. Doctores, se encontraría sobre la calle Lorenzo Boturini, en esquina con el eje central Lázaro Cárdenas, beneficiando a las colonias Doctores y Obrera, conectando con la línea 8 del metro, direcciones Constitución de 1917 Garibaldi, y con la línea 1 del trolebús, direcciones Autobuses del Norte Tasqueña. Igualmente la estación sería de tipo cajón profundo por tuneladora. Pino Suárez conectaría con las líneas 1 y 2 del metro, direcciones Pantitlán Observatorio y Cuatro Caminos Tasqueña respectivamente, así como con la línea 4 del Metrobús Ruta Sur, direcciones Buenavista San Lázaro. Se encontraría en el eje 1 Sur, avenida Fray Servando Teresa de Mier, en la intersección con la calle San Miguel. Última estación de tipo tuneladora cajón profundo, beneficiaría de las colonias Tránsito y Centro. Se encontraría a tan solo 150 metros de la estación de la línea 2 y a 300 metros de correspondencia con la línea 1. Fray Servando, estación de tipo cajón subterráneo, se encontraría sobre el eje 1 Sur, antes de su esquina con el eje 2 Oriente, avenida Congreso de la Unión. Conectaría con la línea 4 del metro, direcciones Martín Carrera Santa Anita, dentro de las colonias Merced Balbuena, Centro y del Parque. Venustiano Carranza, estación de tipo subterráneo, se ubicaría bajo la intersección del eje 1 Sur con el eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, enfrente de la alcaldía Venustiano Carranza. Su icono se retoma de la línea 5 del Metrobús, misma que haría conexión con direcciones Río de los Remedios Preparatoria 1, conecta con las colonias Jardín Balbuena y Kennedy. Galindo, estación de cajón subterráneo, se encontraría bajo el eje 1 Sur, en su intersección con el circuito interior, entre las colonias Valentín Gómez Farías e Ignacio Zaragoza. Su icono representa a la icónica jardinera encontrada al interior del Parque Lineal Galindo y Villa, ubicado en esta sección del circuito interior. Puebla, se encontraría bajo el eje 1 Oriente a la altura de la calle 75, literalmente atrás del acceso norte de la línea 9 del metro con la que tendría conexión, misma que va desde Tacubaya a Pantitlán. También conecta con el trolebús línea 2, direcciones Pantitlán-Chapultepec. Se encontraría dentro de la colonia Puebla. El tramo de Agrícola Oriental La Paz lo omitiré al no tener modificaciones en su trazo original de esa línea A convertida a línea 10. Así que nos saltamos directamente a la estación Tlalpizahua, ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc con la carretera federal México-Puebla, a la altura de la calle Aries.
Su icono representa el vaso arqueológico de Tlalpizzáhuac. Beneficiaría de forma directa a las colonias Villa San Isidro y Ejido San Gregorio. Su solución constructiva sería de cajón subterráneo. Ayotla, de tipo cajón subterráneo, seguiría sobre la carretera federal México-Puebla, entre las colonias Conjunto Habitacional Citlamina y Pueblo San Juan Tlalpizzáhuac, a la altura de la calle Emiliano Zapata. Su icono representa una tortuga, por el significado del nombre Ayotla, que del náhuatl significa lugar donde hay muchas tortugas. Puente Rojo, estación que retomaría la tuneladora para su construcción y pasar por debajo de varios obstáculos que mencionamos con anterioridad, por lo que su solución constructiva sería de cajón subterráneo profundo. Se encontraría bajo la avenida Alfredo del Mazo entre las calles Norte 35 y la autopista México-Puebla. Conectaría con la línea 11 del trolebús, direcciones Santa Marta-Chalco, beneficiando a las colonias Alfredo del Mazo y Ampliación Emiliano Zapata. Y finalizamos con la terminal Jico, también de túnel escudo, por consecuente la estación sería de cajón subterráneo profundo, encontrada sobre la avenida Alfredo del Mazo, entre las avenidas Ignacio Comonfort e Isidro Favela. Beneficiaría a las colonias Independencia, La Concepción y Santa Cruz. Su icono retoma el diseño original planeado para el trolebús elevado línea 11, que representa el glifo de Jico. Antes de pasar a las conclusiones sobre si es posible o no esta ruta, seguramente muchos me preguntarán por qué no amplié esta ruta hasta Ixtapaluca, Chalco o hasta la cabecera de Valle de Jico. Pues la respuesta es sencilla: no todo es metro, tanto por cuestiones de demanda, capacidad y cantidad de población principalmente. También porque se puede optar por otros transportes férreos. Por ejemplo, sobre la carretera federal México-Puebla se podría hacer una línea de tranvía o tren ligero alimentadora a la estación Ayotla, que llegas a la cabecera de Ixtapaluca un poco más. El trolebús línea 11 podría fungir como alimentadora a la estación Puente Rojo. En Tlalpizzáhuac y Ayotla podrían partir mexicables que suban a las laderas de Ixtapaluca, y en el caso de la terminal de Jico se podría hacer un tranvía que parta desde el metro Tláhuac, que conecte con esta terminal de la línea 10 y que llegue hasta Chalco Centro, una propuesta que he visto en redes sociales que muchos aficionados desean. Sin embargo, lo más realista es que a lo mucho esta ruta pueda ser cubierta por un tranvía o un trolebús si nos va bien, principalmente por cuestiones de demanda y sobre todo por los factores físicos que se encuentran alrededor de esta zona. De este modo quisiera llegar al segundo punto de conclusión. ¿Qué tan realista es esta propuesta? En lo personal la considero muy utópica e idealista, sin embargo no es imposible. La implementación de una ruta así no solamente es una lucha para conseguir el presupuesto para sus estudios y ejecución, sino también se enfrentaría a una gran lucha social para cambiar la mentalidad de las personas con una mente cerrada, que se oponen al cambio, o personas frustradas de mentalidad cuadrada que no salen de su esquema mexicano del siglo pasado, predefinido, sin innovar y sin actualizarse con ejemplos extranjeros tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo. Esas personas, aunque les demuestres toda la evidencia científica o casos reales donde es posible, van a seguir aferrados de que no. Eso también va muy ligado con una lucha social ante el clasismo, racismo, xenofobia y segregación que hay tanto en las personas del día a día en la Ciudad de México como con la propia clase política que sigue fomentando esta discriminación al mexiquense y al de la periferia. Esto lo hablo sobre todo por el Estado de México, que sigue fomentando prácticas segregacionistas por la implementación de su Movimex y no se da cuenta que hace más mal que bien, creando una identidad artificial influenciada por límites políticos imaginarios, cuando la ciudad tangible es una sola, no son dos como lo quieren hacer creer desde la clase política. Quisiera cerrar hablando de que todos los proyectos de movilidad son posibles, siempre y cuando tengamos una sociedad unificada. Si entre capitalinos y mexiquenses no hay unión, jamás habrá exigencia, y por ende no habrá cambios. Si la clase política sigue jugando con la táctica de divide y vencerás, fomentando la segregación social, jamás podremos ver proyectos de movilidad metropolitana de calidad. Pero bueno, eso será todo por este video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, recuerda suscribirte activando todas las notificaciones, que es totalmente gratis y así te mantienes al tanto de esos y más videos, además de que apoyas al crecimiento de esta comunidad. Conmigo será hasta la próxima, espero tengas un bonito y muy agradable día.